Pero metiéndonos en la Premier League, si nos vamos a mirar el top 5 de la Premier League, tenemos al Manchester City, tenemos al Liverpool, tenemos al Arsenal, tenemos al Tottenham y tenemos al Aston Villa, que quizá es el equipo que más sorprenda si hacíamos recuento o pronósticos al inicio de temporada. Creo que poca gente quizá iba a meter tan alto al Aston Villa, que acabó muy bien el curso pasado, es cierto, desde la llegada de Unai Emery no ha hecho más que crecer, pero de ahí a estar a 3 puntos del liderato es algo llamativo. Por cierto, son 3 españoles entrenadores los que se encuentran en ese top 5, Pep Guardiola con el Manchester City, Unai Emery con el Aston Villa y también hay que hablar de Mikel Arteta con el Arsenal. Pero me apetece empezar hablando, si te parece, de Unai Emery, porque para quien no lo sepa, Unai Emery es el entrenador que ha estado seguramente más etiquetado de defensivo aquí en el fútbol español, que es cierto que era muy táctico, de estudiar mucho a los rivales, pero te vas a mirar los datos de su Aston Villa y es el segundo equipo más goleador de la Premier solo por detrás del Manchester City. Esto habla muy bien de Unai Emery, esto habla muy bien de la evolución del Aston Villa y además hay que puntualizar que cuando él llegó al Aston Villa el equipo estaba en descenso, acabó jugando competición europea y este año pues está en ese top 5. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo ha sido la evolución del Aston Villa desde la llegada de Emery? Porque yo considero, y no sé si estás aquí de acuerdo o no conmigo, que es un entrenador muy infravalorado. Sí, yo comparto. Yo podría decir que Unai es de los mejores 10 entrenadores de la década. Si nos vamos a títulos, nos vamos a trayectoria. Obviamente está infravalorado porque su etapa en grandes clubes no fue la mejor, Sí. pero su etapa en otros clubes de un nivel medio es impresionante. Lo de esta Aston Villa puntualmente lo es. Yo creo que lo más importante es que, más allá de los jugadores, de que sumó a Moussa Diaby, que su relación con Watkins es muy positiva y eso ha llevado a que la Aston Villa sea un equipo ofensivamente con múltiples variantes, con mucha movilidad. También creo que con los mediocampistas, el sistema, ese 4-4-2, con los 2 volantes externos jugando por dentro, creando mucha superioridad, dándole libertad a los laterales para crecer, eso ha ayudado a que la Aston Villa, que tiene una plantilla muy buena, no al nivel del Big Six, pero posiblemente, si analizamos la plantilla, está al nivel de la del Newcastle, en cuanto a variantes y cantidad. Yo diría que es un equipo que propone un juego muy divertido de ver, muy ofensivo, con jugadores que se van adaptando a diferentes roles, que más allá de que pierda piezas, poco a poco lo estamos viendo, que a nivel ofensivo tiene un sinfín de variantes impresionantes a nivel individual y colectivo, y yo creo que ese es el principal punto positivo de Unai Emery, que ha conseguido llevar a esta Aston Villa a competir arriba y jugando muy bien. Ya después obviamente habrá que ver qué tanto se podrá mantener arriba, pero como digo, para mí lo que está consiguiendo con una plantilla con varios recursos, sobre todo el mediocampo para adelante, con jugadores a un nivel altísimo, como el propio Douglas Luiz, que está a un nivel impresionante, segundo máximo goleador del equipo después de Oli Watkins, es que Aston Villa se ha convertido en un equipo muy divertido de ver y de los más competitivos de la competición. Un Aston Villa que, por cierto, así como punto negativo, que no es algo negativo, pero habrá que ver cómo se enfrenta contra esos que tiene arriba, porque solo se ha enfrentado contra el Liverpool, que perdió. Es cierto que también ha jugado contra el Chelsea, al que sí que es cierto que le ganó, pero el Chelsea no es que esté este año como el curso pasado, vaya, para tirar cohetes. Habrá que ver qué tal se le da al Aston Villa cuando se le ponga por delante el City, cuando se le ponga por delante el propio Arsenal, cuando se le ponga por delante el Tottenham, porque ahí creo que llegará una prueba de fuego realmente para el Aston Villa de Unai Emery. Esto con respecto a Unai Emery, técnico vasco, pero es que hay otro técnico vasco en el fútbol inglés como es Mikel Arteta, que ya lleva desde el año 2019 en el Arsenal. Le costó arrancar al proyecto, pero bueno, ha arrancado y de qué manera. El año pasado estuvo ahí aguantando mano a mano a Pep Guardiola casi hasta el final. Es cierto que no consiguió ganarle ningún partido al Manchester City en la Premier League, mientras que este año ya le gana la final de la Community Shield y también le gana el único partido en el que se han enfrentado en Premier League. Entonces, este es el gran punto positivo de Mikel Arteta. Ha conseguido ganarle a su maestro, por decirlo de alguna forma, el aprendiz. Por fin ha conseguido ganarle al maestro Mikel Arteta, que le ganó al City de Guardiola. Sí, yo diría que el Arsenal, yo lo he hablado con varios amigos y hemos llegado a una conclusión muy parecida. Y es que el Arsenal creo que es un equipo más competitivo, pero más aburrido de ver en comparación a la temporada pasada. Creo que es un equipo mucho más trabajado, que con Declan Rice ha sumado esa capacidad defensiva que capaz no tenía la temporada pasada con Thomas, pero al mismo tiempo, al Thomas no ser ese núcleo principal de juego del equipo, ahora vemos un Arsenal mucho más horizontal, no tan agresivo, que les cuesta mucho más conectar con los Odegaards, que Kai Havertz no termina de arrancar para darle ese saltito, ese puntito más de calidad que necesita el Arsenal, pero es un equipo que obviamente a nivel competitivo es muy, muy bueno. No solamente lo vemos en Premier, sino que también lo vemos en Champions. Me faltan ciertas cosas
para ver si el Arsenal puede aguantar el race, porque al final el tema es, no es que tan buen equipo sea, sino que tan constante puede ser para ganarle al Manchester City. Siempre va a ser así en la Premier porque Guardiola elevó ese listón con este equipo. Pero yo creo que este año, después de la experiencia del pasado, de haber perdido como perdiste, de estar tanto tiempo arriba, de sumar jugadores que te dan muchísimo talento, como los Rice, lástima la lesión de Timber, que creo que iba a ser un perfil que le iba a sumar muchísimo al Arsenal desde el fondo, saliendo desde atrás, con ese rol de capaz lateral pasando por dentro, pero creo que es un equipo que ahora está más listo para poder pelear contra el City por la Premier. El tema va a ser ahora, que es mi principal asterisco también, ver cuando llegues a instancias decisivas de Champions, te toca enfrentarte a equipos mucho más potentes y ahí vas a poder rotar menos y a partir de ahí ver cómo vas a entrar en esa dinámica positiva. Pero al final creo que lo de Mikel Arteta en el Arsenal, su evolución desde que llega, que el equipo cambia totalmente, esa renovación, ha convertido al Arsenal para mí en uno de los mejores equipos del mundo. Claro, creo que al final hablar de Mikel Arteta es el ejemplo de tener paciencia en un proyecto y elevar ese proyecto a la máxima exponencia. Que es cierto que tienes que tener dinero para tener esa paciencia, que tienes que confiar. Claro. Y el Arsenal ha tenido ese dinero, ha tenido esa paciencia y de momento le está sacando resultados. Por cierto, hablabas de lo de Mikel Arteta y la regularidad, hablabas de la comparativa con el año pasado, mencionabas el tema de Europa, vamos a ver qué tal se le da en Champions. Creo que también, de momento, tras las jornadas que llevamos a este parón que nos marchamos ahora, hay que tener en cuenta que está habiendo más competidores quizá de los que hubo el curso pasado por ganar la Premier League. Vamos a ver cuántos se mantienen a largo plazo, pero el año pasado era Arsenal y City. Este año estamos hablando de que está el Tottenham, de que está el Liverpool, de que está el City, de que está el Arsenal y como invitado especial el Aston Villa, que yo imagino que no acabará llegando hasta final de temporada peleando por la Premier, pero ha empezado muy bien. Sí, yo creo que esta temporada diría que también el City te está dando un poco más de margen, el City, porque naturalmente es el City el que se despega. Sí. Pero creo que es una temporada donde el nivel medio alto es mucho mejor que en años anteriores porque ya es un Aston Villa más consolidado, con más fichajes para poder crecer, un Newcastle reforzándose mejor. Creo que sí podemos ver una lucha por la Premier más interesante este primer año, estos primeros meses, vamos a decirlo así. Ya después para el cierre yo tengo mis dudas con varios equipos, o con un par de equipos, mejor dicho, sobre todo por lo que podrían llegar a ser en el mercado, que para mí, por ejemplo, de uno de los equipos que vamos a hablar, la clave va a ser el mercado que haga, a ver si pueden mantenerse en esa pelea. Bueno, pues ahora después me dirás cuál es ese equipo, pero antes te quiero preguntar precisamente por el City de Pep, porque tú has hablado que el City desde que está Pep Guardiola ha ido marcando esa regularidad y esa constancia y como no seas igual de constante que el City de Pep, pues te vas a acabar cayendo, es sin duda alguna el rival a batir. Creo que no vamos a descubrir absolutamente nada nuevo del City de Guardiola, pero yo te quiero preguntar sobre todo por ese rol que ha adquirido este año Julián Álvarez ante la falta y la ausencia de Kevin De Bruyne, que está teniendo mucho más protagonismo que el año pasado. Recuerdo que decía la gente, oye, se tiene que marchar Julián Álvarez del Manchester City porque nunca va a jugar con Erling Haaland. El punto está en que con un Kevin De Bruyne lesionado y que, por cierto, ya va teniendo también sus años, imagino que todavía le quedan 2-3 años en la élite, pero ya va teniendo sus años, la conexión y la sociedad Erling Haaland-Julián Álvarez pinta bien, ¿eh? Bueno, y está dando buenos resultados. Sí, porque Julián creo que es un delantero que se adapta a diferentes roles. No solamente tiene que ser 9, sino que puede ser segunda punta, puede jugar de interior, que es lo que está llevando o lo que está intentando Pep con él y que creo que lo ha logrado muy bien. Interior, pongamos interior barra media punta, porque al final como el City juega tanto tiempo en campo rival, su mediocampista está muy cerca del área rival y está cumpliendo muy bien ese rol. Rol que también al mismo tiempo yo creía que iba a asumir independientemente de lo de Bruyne, porque creo que cuando se cae o cuando se va Ilkay Gundogan al FC Barcelona, el City iba a perder un jugador muy determinante en el último tramo, que leyera muy bien los espacios, que fuera muy agresivo y el resto de mediocampistas no cumplen con ese rol. Y yo creía que Julián Álvarez, entendiendo que es un futbolista con mucha capacidad para cumplir esos registros que estoy mencionando, sí, yo creía que iba a ocupar ese rol. Ahora que se cae De Bruyne, él también ocupa un poquito más ese rol, siendo muy diferente a Kevin De Bruyne, obviamente, y yo creo que está rindiendo muy bien. Yo creo que eso habla muy bien, obviamente, de Guardiola a la hora de poder adaptar a sus futbolistas y del talento de Julián, que se ha convertido en un jugador cada vez mejor. Evoluciona cada temporada, evoluciona cada partido y es determinante. Y ahora el City tiene a dos de los mejores delanteros del mundo que son dentro del área letales, siendo totalmente diferentes ambos a la hora de moverse e interpretar el juego. Sin duda alguna, encima que Julián te costó tan solo 20 millones de euros, van a ser los 20 millones de euros más bien invertidos seguramente en los últimos años del Manchester City. Un City que
Por cierto, es curioso, tú has dicho, quizá el City se ha ido cayendo y por esto también se ha apretado más la zona alta de la tabla, es que hasta que el otro día no pierde el Tottenham contra los Wolves en los últimos 20 minutos que digo, en el descuento, fue en el descuento cuando perdió el Tottenham contra los Wolves con la entrada de Pablo Sarabia. El City era el único equipo del top 5 que había perdido 2 partidos, precisamente contra los Wolves, que hay que hablar de los Wolves cargándose a todos los de arriba, que está siendo lo de los Wolves, una cosa increíble, y luego también contra el Arsenal, esa derrota que hemos comentado antes, ambos partidos que tienen un punto en común, que faltaban en Rodrigo Hernández, el jugador español del Manchester City. Entonces, bueno, habrá que ver si se cae muchas más veces o no el Manchester City, pero llama la atención que de ese top 5 el City, siendo líder, es el único junto al Tottenham que ha perdido 2 partidos. Al final creo que ese momento, esa baja de Rodri, que creo que lo mencionamos en su momento, que es el jugador para mí más importante porque además no tiene un suplente de garantías, ni por calidad ni por capacidad de ocupar ese rol, creo que denota un poco la importancia que tiene Rodri en este equipo. Y al final Rodri, que es lo peor para los rivales de la Premier, para los rivales del City en la Premier, es que Rodri es un jugador que se lesiona muy, muy poco. Sí. De hecho, ni siquiera fue baja por lesión, fue baja por expulsión. Sí. Entonces Rodri es un jugador que juega siempre. Y si el City va a mantener ese race impresionante, que puede perder puntos, obviamente, los perdió con el Chelsea el fin de semana, obviamente va a ser muy complicado bajarlo, porque el tema es ese. Yo no sé si el City, y mira lo que te voy a decir, yo no sé si el City es el equipo que mejor juega en la Premier en la actualidad, pero es el equipo que más gana. Y al final la Premier se gana con puntos, no se gana jugando bien. Y creo que al final, para tumbar al City, vas a tener que encontrar esa continuidad y al mismo tiempo buscar formas de jugar diferente a ellos, porque yo soy de los que piensa que cuando tú entras en la dinámica en una liga contra Pep Guardiola, nunca le vas a ganar jugando igual, nunca le vas a ganar jugando como juega Pep Guardiola, porque eso es imposible, él es el mejor en esto. Entonces ahí hay que ver si el Arsenal, Liverpool, Tottenham pueden ser equipos que busquen dinámicas diferentes para poder superar al City. Habrá que estar pendiente de esto. Los otros 2 equipos que quedan del top 5 no tienen a entrenadores españoles en su banquillo, pero tienen a 2 grandes entrenadores. Empezamos, si te parece, con el Tottenham de Postecoglou, que ha sorprendido a propios extraños, yo creo, porque era un entrenador desconocido en las 5 grandes ligas europeas, llega a la Premier League y, bueno, estaba rompiendo récords. Es cierto que pierde 2 partidos de forma seguida, el partido contra el Chelsea, donde a todo el mundo le llama la atención con 2 futbolistas menos cómo tira la línea el Tottenham, y el otro día derrota contra los Wolves, que iba ganando. Es cierto que los Wolves hicieron más mérito seguramente para llevarse el partido, y en los últimos minutos, con la entrada de Pablito Sarabia, español, aquí sacamos pecho, pues el jugador español de los Wolves marcó gol y dio asistencia. Y bueno, acabó remontando, acabaron remontando los Foxes, ¿no? Bueno, más que los Foxes, los Wolves. Vamos a dejarlo en los Wolves, porque si no, ya le estoy cambiando el animal, y a lo mejor llega alguien de Wolverhampton y se enfada conmigo. A lo que iba, el Tottenham, ¿qué me dices de Postecoglou? Porque el Tottenham de momento es otro de los que están en ese top 5. Para mí el Tottenham, hasta te contaría el partido contra el Chelsea, para mí es el equipo que mejor estaba jugando en la Premier. Para mí competía muy bien, jugaba muy bien. Justo antes has dicho antes, no sé quién es, si el City es el que está jugando mejor o no, pues te iba a decir quién es el que está jugando mejor, pero he dicho, seguramente me lo diga para por delante, el Tottenham, ¿no? Bien. Sí, para mí el Tottenham es el que mejor estaba jugando. Para mí James Maddison está a un nivel impresionante hasta el momento. Para mí en la Premier, aviso en la Premier porque después la gente se vuelve loca, el mejor fichaje hasta el momento en la Premier por rendimiento, y yo creo que era un equipo que estaba funcionando muy, muy bien. ¿Qué ocurre? También te lo mencioné antes. Este es el equipo que por plantilla no puede competir por la Premier. Nos damos cuenta que en ese partido contra el Chelsea pierde varios jugadores importantes. Contra los Wolves terminan jugando con una pareja de centrales, Ben Davies, Eric Dyer, perdiendo a Cuti Romero y Van de Ven, que para mí era la pareja de centrales que mejor estaba funcionando en este comienzo de la Premier, y al final es insostenible eso. Es un equipo que no tiene rotación, que no tiene capacidad para ello, pero en cuanto a juego era el que más me estaba gustando. Con los laterales por dentro, Pedro Porro un nivel muy alto, Udogie también jugando muy bien por dentro. Ya mencioné a James Maddison, Son volviendo a ser el delantero centro del equipo, y para mí viviendo una segunda juventud después de lo que fue una temporada pasada bastante complicada. Bissouma también, que no estaba siendo importante desde que llegó con Postecoglou, se convirtió en una pieza relevante, el mediocentro que mejor entendía el juego que estaba buscando el entrenador. También Pape Matar Sarr, que era un jugador que prácticamente también estaba fuera de los libros del Tottenham y cumple un rol más que maravilloso. Para mí el Tottenham era el equipo que mejor estaba jugando, pero el tema era ese, que no es una plantilla
que pueda competir por todo. Y eso que hablamos, que es un equipo que literalmente se puede enfocar solo en la Premier, porque no está disputando competición europea. Es cierto. Pero se te cae un Madison, no tienes un suplente como Madison, tienes a Lo Celso, pero no termina de Postecoglou de apostar por Lo Celso, se te cae Son, el suplente que tienes es Richarlison y un Alejo Vélez que todavía está como que adaptándose un poco a la Premier, se te cae el Cuti, se te cae Van de Ven, no tienes centrales en condiciones para poder reemplazarlo. Y entonces, o tienes la suerte del Leicester, que tuvo un 11 prácticamente parecido, con muy pocas bajas para ganar la Premier, o te terminas reforzando en invierno para poder competir. Pero este Tottenham no tiene plantilla para hacerlo, aunque a nivel de juego sí que me parecía un equipo capaz de competirle a cualquiera. Me decías antes que hay un equipo que depende de cómo se moviese en el mercado, podía dar más o menos guerra. Imagino que es este Tottenham, precisamente, ¿no? Sí. Te fui dejando pistas del Tottenham, tanto del mejor equipo que jugaba y Sí. como el equipo que necesitaba fichajes, sí. Por cierto, Sí, es es un equipo que llamativo, necesita jugadores. es llamativo lo de los Chelsea, porque es un jugador muy importante para la selección de Argentina. Es cierto que no es campeón del mundo porque estaba lesionado, pero en la Copa América que gana Argentina antes de ser campeón del mundo es un jugador importantísimo. Y que en España, cuando ha estado, bien en el Real Betis Balompié en su momento, o hace unas temporadas, bueno, la pasada temporada estaba en el Villarreal y hace 2 temporadas en el Villarreal, siendo importantísimo. Llama la atención que cuando llega al Tottenham o cuando vuelve al Tottenham no terminan nunca de apostar por él independientemente de quién sea el entrenador. Y ahora que justo lo han mencionado con lo de Postecoglou, pues quería dejarlo aquí sobre el papel y que quede escrito. Por último, el tema del Liverpool. El Liverpool de Klopp, que el año pasado se acabó cayendo, no entró en Champions, pero claro, el Liverpool de Klopp, solo con mencionarlo y encima hablas de Mohamed Salah, encima hablas de los fichajes que se han realizado con Szoboszlai y con McAllister, hablas de Darwin Núñez y dices, jolín, ya el equipo de por sí da miedo. ¿El Liverpool de Klopp volverá a reinar entre los 4 primeros de Inglaterra o nos volverá a decepcionar un año más? Para mí este año va a competir, creo que se ha reforzado muy bien, McAllister rindiendo cada vez mejor en su rol, Szoboszlai que creo que tenía un impacto sensacional, después de Maddison para mí el fichaje que mejor está rindiendo, también porque a McAllister se le piden otras cosas que en el Brighton no, mientras que Szoboszlai está como que en un rol más parecido al que tenía en su club anterior. Yo debo decir que a nivel defensivo el Liverpool me deja muchísimas dudas, es un poco ese esquema del caballo, donde está el caballo muy bonito por un lado, se va cayendo y está dibujado por lápiz. A mí me deja un poco de dudas el Liverpool ahí. Creo que el Liverpool necesitaba incorporaciones en defensa, sobre todo un central más, porque al final la configuración del equipo creo que no termina de ser la mejor para potenciar a los centrales, porque al final estás teniendo a Trent Alexander-Arnold en un rol más interior, a Robertson le exigen la misma altura, entonces en ocasiones dejan un equipo muy expuesto, que al final termina siendo salvado por Alisson, pero creo que a nivel competitivo es un equipazo. Creo que Darwin Núñez está rindiendo un nivel muy alto. Creo que Darwin además está evolucionando como delantero, porque antes era un delantero en el Benfica muy de espacios, de ser muy agresivo, de ir mucho a banda, pero ahora cuando participa como 9, está teniendo muchas más intervenciones en el carril central, bajando, creando espacios para Salah, que al final eso es lo que más necesita Salah, que en su mejor época en el Liverpool, su mejor socio era Firmino porque te libraba espacios y te daba último pase. Creo que Darwin poco a poco le está dando ese plus a su juego, que al mismo tiempo mejora a Salah, que independientemente del 9 siempre va a ser el principal foco ofensivo del Liverpool. Para mí va a poder competir. Lo positivo para el Liverpool es que está jugando Europa League y al final Europa League entendamos que los equipos de la Premier las pueden votar cuando quieran, porque no les importa equipos de la Premier al nivel del Liverpool, Sí. ¿no? Equipos que son más de Champions que de Europa League, quiero decir. Y creo que la va a poder competir. Hay que ver si hay movimientos en invierno, porque se habla del fichaje de un mediocentro, de André, mediocampista de Fluminense, que creo que podría cuajar muy bien. Hay que ver si también refuerza la defensa, se hablaba de varios perfiles. Creo que si el Liverpool trae esos 2 nombres, sí que puede estar ahí en esa pelea. Lo pondría más ya en un top 3 City, Arsenal, Liverpool, y ahí sí te bajaría un poco más al Tottenham, capaz más cerca del Aston Villa. Pero para mí va a competir el Liverpool. Y para cerrar, tema de los que están fuera del top 5 ahora mismo, United, Newcastle, Brighton, Chelsea, alguno de estos, ¿los ves candidato a estar en estas 5 posiciones que hoy hemos mencionado? Y si es así, ¿quién crees que se acabaría cayendo? Espero que no digas nada en contra de Unai Emery, que tú y yo nos vemos las caras ahora, ¿eh? Yo creo que el Newcastle, porque además mira lo que te voy a decir, creo que es el que se va a caer en la fase de grupos de la Champions. Y eso obviamente le va a facilitar todos los procesos. Hay que ver el United también, que el United está en un momento tan complicado, que gana partidos rasgándolos, que no sé si va a entrar ahí.
te diría que hasta te podría sumar al Chelsea, que al final sin jugar competición europea agarra una buena dinámica y te comienza a sumar puntos y se mete. Claro. Yo creo, honestamente te digo, a día de hoy, si lo tengo que analizar, no veo otro top 4 que el que está actualmente. City, Liverpool, Arsenal, Tottenham. No veo otro. Obviamente pueden pasar muchas cosas de aquí a allá que puedan perjudicar sobre todo al Tottenham, que como dije es la plantilla menos preparada para poder competir arriba. Pero si uno se caería para mí en Champions Top 4 sería el Tottenham. Creo que el Aston Villa también tiene el punto positivo de que la competición europea también la puede mirar de reojo. Juega Conference, al final rotando mucho también te sirve para ganar. Pero creo que si se puede caer uno es el Tottenham. Y si se puede meter uno, te diría que es el Newcastle. Aunque hay que ver qué ficha en invierno por el caso de Tonali. Sí, es cierto que la baja de Tonali desde el primer día casi se ha ido notando, y a eso súmale el vídeo este que se ha viralizado tanto de Trippier diciendo ¿qué hacemos, no? Si están varios futbolistas lesionados, es decir, cuando tiene bajas el Newcastle, pues también esto lo acaba notando y puede acusar a una plantilla corta, pero bueno, la baja de Tonali es de estas de echarte las manos a la cabeza porque paga 70 millones de euros por uno de los mejores jugadores del mundo en su posición cuando lo fichas, que encima estaba siendo un jugador estructural porque su llegada había sido diferencial y estaba potenciando incluso a Bruno Guimaraes y demás compañeros que tenía a su alrededor, y pierdes a Tonali y bueno, malditas apuestas para Tonali, ¿eh? Sí, apostaste por Tonali y al final el que apostó fue él, ¿no? O sea, al final, complicado. Te dejo un inciso que en cuanto a plantilla, porque si bien sigamos la parte alta de la tabla, Tottenham y Chelsea son los dos que no están jugando, digo parte alta de 10 para arriba, ¿no? Son los dos que no están jugando competiciones europeas. Sí. Yo te diría que cuidado con el Chelsea, que aunque obviamente no sé si le va a dar para un top 4, pero a nivel de plantilla creo que es la que tiene mayor cantidad. Creo que al jugar nada más fin de semana tras fin de semana, excluyendo obviamente lo que son las copas, creo que es un equipo que se puede meter peligrosamente ahí si agarra muy buena dinámica. Obviamente hay que ver qué pasa, hay que ver cómo trabaja Todd Boehly, capaz te digo esto y regresamos de lo que es el parón de selecciones y el entrenador ya no es Mauricio Pochettino, que es un poquito también hablar un poco del tema de Ten Hag. Al final Ten Hag se está agarrando con uñas de su cargo, capaz yo te hablo hoy de Ten Hag y a 2 días ya no está. Ya. Entonces es complicado, pero yo creo que el Chelsea por plantilla, por la facilidad de la temporada al no tener competición europea, creo que también podría meterse en esa pelea por ese top 4.